el eje X. Si yo tengo nada más un par de puntos, yo sé que pasan, yo puedo encontrar una recta que pase por esos dos puntos. Pero aquí son 4 puntos. Entonces, son datos reales que no necesariamente van a caer dentro de la recta. Por ejemplo, aquí podría tener un punto y por aquí otro. Entonces, vean, aquí por pares yo podría ajustar una recta que pasara por cualquier par de ellos. Pero como ya son 4, si no están alineados, no voy a poder encontrar una recta que pase por los 4. Entonces, en la regresión me va a dar una recta que en promedio se desvíe lo menos posible de cada uno de esos puntos. Algo como esta recta que dibujé. Si se fijan, no pasa exactamente por ningún punto, pero sí se acerca lo más posible en promedio. Profe, Sí. es que está en la primera diapositiva y no se ve. Ah, ok, ¿no cambió ahí? No, no cambió. Ah, muy bien. A ver, vamos a ver. Ah, se había dejado de compartir por alguna razón. Me dicen si aparece. Sí, ya. Ah, bueno, les comentaba que entonces no vieron la recta que dibujé, ¿verdad? La voy a... No, profe, no se vio. Ok, la voy a volver a dibujar. Les decía que cuando tenemos en una recta con 2 puntos, yo siempre puedo pasar una recta por esos 2 puntos. Pero si tengo más puntos, no siempre va a ser así. Por ejemplo, estos 4 puntos, yo no puedo encontrar una línea recta que pase exactamente por estos 4 puntos. Digamos que aquí tengo un punto y por acá tengo otro punto. Si yo nada más tuviera 2 puntos, yo puedo encontrar una recta que los una. Pero si tengo más y no están alineados, ya no voy a poder hacer eso. Imagínense que tengo estos 4 puntos. Yo no puedo encontrar una línea recta que pase exactamente por los 4 puntos. ¿Están de acuerdo? No podría encontrar una recta de esa forma. Entonces, lo que me hace la regresión lineal es encontrar una recta que va a pasar cerca a los 4 puntos, de manera que las desviaciones promedio de estos puntos a la recta sean lo menores posibles. O sea, va a ser la mejor recta en el sentido de que va a ser la más cercana, que aproxime mejor los datos, pero no va a ser perfecta porque no puedo hacer pasar una recta por los 4 puntos. De hecho, esta recta está muy alejada, ¿no? Yo creo que el ajuste me daría otra que pasara aquí más entre estos 2 puntos. Esta sería un mejor ajuste, ¿no? Entonces, si se fijan, este sí pasa por la recta, este pasa muy cerca, este pasa por arriba y este por abajo. Tiene que pasar entre los dos para no alejarse más de alguno de ellos, ¿no? Entonces, este sería lo que me da un ajuste lineal o una regresión. Me va a dar entonces la mejor aproximación posible dentro de ciertos algoritmos, ¿no? Que se llaman, generalmente el método que se usa es el método de mínimos cuadrados, que toma en cuenta que cada punto se aleje lo menor posible en promedio de la recta que me está generando, ¿no? Y entonces, con los datos que teníamos aquí del ejemplo del récord de los 100 metros planos, teníamos el ejercicio de encontrar la recta de mejor ajuste. Quiero aquí mostrarles un poco más despacio el procedimiento para que ustedes puedan encontrar esas rectas. Por ejemplo, si hay otro problema de tarea, que vean cómo lo pueden hacer fácilmente en Excel, ¿no? ¿Alguien intentó hacer esto, reproducir en Excel el resultado de lo que vimos en la clase anterior? Les voy a poner aquí los pasos.
Entonces, vean, lo primero que hacemos aquí es, primero tenemos que tener los datos. Aquí tenemos el año, serían los datos del eje X, y el récord serían los datos del eje Y. Entonces, esto lo hicimos con el GeoGebra. Les comenté que lo podían hacer también, ¿no? Pero si lo quieren hacer en Excel, lo primero que tendríamos que hacer sería abrir una hoja en Excel y escogen cualquier par de columnas. Y entonces en la primera pueden poner el año y en otra columna el récord. Y entonces vean, aquí nada más tecleé, capturé, aquí escribí año, en la siguiente columna enlacé récord, y luego en la columna donde escribí en el segundo renglón año, puse los años que nos da, en donde nos da información del récord el problema, ¿no? 1952, 60, 72 y 1984. Y en la columna siguiente puse el récord. Esto lo capturé manualmente, ¿no? Bueno, entonces, después de esto, ya que tienen los datos, aquí habría que seleccionar. Con el clic izquierdo seleccionan todo el bloque de datos, con todo y aquí la identificación de año y récord, ¿no? ¿Vamos bien así o prefieren que lo hagamos directamente sobre el Excel? Aquí hice las capturas de pantalla, ¿no? ¿Está bien así, profe? ¿Sí? Ok, Sí, sí. muy bien. Entonces, ya que tenemos esto, nos vamos aquí en la parte de arriba, en la opción insertar. Aparece aquí la opción insertar. Y entonces nos vamos a la opción de insertar gráfico. Y ahora vean, el Excel trae esta opción de que cuando cuando escogen insertar gráficos, les aparecen gráficos recomendados. De hecho, esta columna de la izquierda la genera automáticamente Excel. Son sugerencias de cómo considera el software identifica los datos y que considera que pueden quedar mejor representados, ¿no? Entonces, de hecho, la gráfica que estamos queriendo hacer para representar los datos es la primera opción que nos muestra el programa, ¿no? Sería este tipo de gráfica. Entonces la seleccionamos y nos quedamos precisamente con esta, es la que nos queda bien, ¿no? Para representar estos datos. Ahora vean, si se fijan, los datos no quedan alineados todos en una línea recta, ¿no? Porque la pendiente entre punto y el siguiente va cambiando. Los dos primeros puntos me darían una recta con una pendiente, pero luego del segundo al tercer punto la pendiente está un poco más inclinada, ¿no? Y del tercero al cuarto la pendiente vuelve a cambiar. Es decir que tengo tres pendientes diferentes, o sea que no puedo ajustar a una sola línea recta. Y entonces yo ya tengo cierta información del comportamiento del récord, ¿no? Porque ¿cómo podríamos interpretar esto de que si se fijan, esta pendiente tiene un valor, esta pendiente ya está más inclinada y está más todavía, ¿no? O sea, cada vez las pendientes de año en año, o sea, de un año al siguiente año en que está registrado el récord, la pendiente es menos horizontal. Sigue siendo negativa siempre, pero es menos horizontal. ¿Cómo interpretaríamos los dos hechos? Uno, que la pendiente siempre es negativa, y dos, que la pendiente es menos horizontal, o sea que está más inclinada. ¿Cómo interpretaríamos esas dos cosas o esos dos hechos? La pendiente negativa, recuerden que significa que va disminuyendo de izquierda a derecha. De izquierda a derecha van pasando los años.
Mi primera interpretación aquí sería que si la pendiente es negativa, el récord va disminuyendo, ¿no? Lo cual ya sabemos aquí, ¿no? Porque si es nuevo récord, pues hace menos tiempo. Entonces, una pendiente negativa significa que están disminuyendo los valores, en este caso del récord. Que la pendiente sea más inclinada, ¿qué significaría? Que el récord está disminuyendo cada vez más rápido. Se fijan, entre más, si la pendiente está siendo negativa, pero el valor absoluto está aumentando, está cada vez más inclinada, entonces podemos afirmar que cada vez el récord se está rompiendo, está disminuyendo cada vez más en menos tiempo, o en tiempos iguales. Yo espero entonces que en los siguientes 4 años va a bajar más ese récord que en los 4 años anteriores. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Y entonces, sí, adelante. Entonces, va a llegar un momento en el que ya no va a haber récord que romper. Sí, porque siempre el récord va a ser el récord para romper. Me refiero a que siempre, digamos, lo van reduciendo. En esta parte se ve que se va reduciendo, ¿no? Y cada vez más rápido. Pero, ¿qué va a pasar cuando esto disminuya lo suficiente? No sé si por ahí alguien tiene acceso a internet que pueda ver el récord de los 100 metros planos femenil. A ver en cuánto va. O sea que ya tendríamos, entre más bajo sea el valor, hay un rango en que puede ir bajando cada vez más rápido, ¿no? Pero luego vienen los límites humanos, ¿no? Digamos qué tanto puede llegar a reducirse el récord de manera que físicamente una persona lo pueda seguir reduciendo. El, Ajá. el récord actual. Ah, no es Ujú. cierto, pero es de Es Usain Bolt este. Ah, 10, profe, es 10,49 segundos. 10.49. Ah, ok. Ajá. O sea que Yo- van 10.49. O sea que si pusiéramos este dato aquí, ¿cómo quedaría? Quedaría dentro de la misma recta. aún más inclinada, ¿no? Sí, pero pasarían mucho más años. Porque ese año ¿de cuándo es? Pues, ¿viene ahí de cuándo es ese récord? Aquí nos iríamos como más de 20 años más, ¿no? Profe, a mí me salió que es del 2019. Ah, del 2019. O sea que A mí me casi pone que del 88. desde el 88. A mí Sí. también del 88. Ah, pero ¿a poco no lo han roto desde el 88? No, quien estuvo cerca fue Carmelita Yeto, que tuvo 10,64. Ese fue en 2009. En 2009. Ah, no 19. En el 19, ¿quién me dijo que el 19? Pero un momento, nada más. Aquí hay una llamada que ha estado muy insistente, nomás para... Un momento, disculpas. Ah, oigan, sí, una disculpa, es del 88. Jeje. Ah, 88. Ah, muy bien. Ok, fíjense, entonces lo que comentaban, ¿no? De que aquí podría uno llevarse la falsa impresión de que, pues, digamos, como está disminuyendo aquí, en estos 4 años está disminuyendo cada vez más rápido. Entonces uno podría haberse llevado la falsa impresión, o supongamos que estamos en el 85. A lo mejor uno pudiera pensar, no, pues para el 2000 esto va a estar bien abajo de 10, ¿no? Pero entonces en el 88 se rompió el récord a 10.49 y resulta que ahí se quedó, ¿no? Por lo que comentábamos de los límites propios digamos, pues del cuerpo humano, ¿no? Hasta dónde puede dar. A lo mejor aquí, por ejemplo, se desarrolló la nutrición deportiva, se empezó a utilizar la tecnología para mejorar
la mecánica de los movimientos de los corredores, incluso pues los trajes que usan, todo eso, ¿no? El calzado, para disminuir el tiempo y aumentar la potencia, sobre todo en estas distancias para el arranque. Pero luego, entonces, con todo eso, aquí se ve la tendencia a disminuir cada vez más rápido, pero luego vienen los límites propios, ¿no? Que ya del ser humano. Después pudiera haber algo como, por ejemplo, no sé si han visto, hay un corredor que tiene, que tiene prótesis, no tiene sus piernas originales, pero tiene prótesis. Es un corredor, es paralímpico porque, digamos, porque no tiene sus piernas originales. Sin embargo, ese corredor tiene mejor récord que los corredores, digamos, que los corredores pues normales, por decirlo de alguna forma, porque que tienen su cuerpo original íntegro, ¿no? Entonces él les gana, hace mejores tiempos. Entonces, tal vez en un futuro supongo que pudieran como competir, todo más mezclado, a lo mejor se impone nuevo récord de personas que ya estamos, digamos, por decirlo de alguna forma, como modificados, ¿no? O incluso ahí se puede decir que mejorados, ¿no? Porque para los fines del corredor, pues él está mejorado, ¿no? O sea, corre más rápido que una persona normal. Pero bueno, ahorita están así, ¿no? Entonces, vean, toda esta interpretación de los datos, entonces, requiere muchos cuidados, ¿no? Porque uno puede llegar a conclusiones erróneas. Si estuviéramos en el 85, podríamos erróneamente pensar que el récord, a lo mejor en estos tiempos, iba a estar más bajo de lo que realmente está, ¿no? Entonces, siempre todo esto es con cuidado, tomando en cuenta que son aproximaciones hasta los datos que tenemos, ¿no? Es algo así como en el caso de en percepciones geométricas. Digamos, los hombres de la antigüedad pensaban que la Tierra era plana. ¿Por qué pensaban que la Tierra era plana? No es que fueran ellos muy torpes o nada de eso, no, simplemente que lo que ellos podían ver, lo que sus sentidos les permitían apreciar, pues les llevaban a la conclusión de que la Tierra era plana, porque era lo que ellos veían. No apreciaban tan inmediatamente la curvatura de la Tierra. Actualmente para nosotros es evidente que no es plana porque ya podemos verla incluso desde fuera, ¿no? Desde satélites. Entonces, digamos, aquí estamos viendo una parte del panorama y podemos llegar a conclusiones erróneas de lo demás, así como el hombre del pasado pues llegó a la conclusión errónea de que la Tierra era plana porque se basaba en lo que él estaba viendo, ¿no? Por eso siempre entre más información tengamos, pues podemos llegar a conclusiones más correctas, ¿no? Pero bueno, aquí entonces tenemos, les decía que aquí en insertar gráficos les aparecen recomendaciones y entonces ya les genera la gráfica. Ustedes pueden dibujar aquí la gráfica, pueden jugar ahí de hecho con el Excel, pueden ponerle nombres a los ejes, por ejemplo abajo le pueden poner años, aquí en la vertical le pueden poner el récord aquí, por ejemplo, aquí le pueden agregar años, ahí pueden jugar, ¿no? Y entonces ya que escogemos este gráfico, esto es lo que nos genera. Ustedes pueden agregar estas gráficas. Ya incluso pueden usar este programa o pueden usar el GeoGebra, ¿no? Los dos los van a permitir tanto visualizar la gráfica como encontrar ajustes. Y bueno, la ventaja de GeoGebra es que ahí está accesible en internet, y la ventaja también de Excel es que pues tenemos la licencia gratis, ¿no? Como universitarios, para que ustedes puedan usar siempre la versión más actualizada. Bueno, ya que tenemos aquí la gráfica, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No, profe, todo va bien. Muy bien, entonces ya teniendo la gráfica, aquí aparece una opción, vean. Cuando ustedes marcan sobre las líneas, sobre la curva,
les va a aparecer esta opción aquí, este menú más bien, y aquí una de las opciones es agregar línea de tendencia, la que estoy encerrando aquí en rojo, ¿no? Esa línea de tendencia es precisamente es si ustedes quieren agregar en la misma gráfica la recta, la mejor recta, la recta que mejor se aproxima a todos esos puntos. Agregar línea de tendencia, y si ustedes escogen esa opción, les va a aparecer en la gráfica esa línea de tendencia. Aquí aparecen los datos, son estos que están en la línea sólida, y la línea de tendencia que me está graficando ahora es esta. Si se fijan, esta de puntos sí es una línea recta, porque esa es la línea recta que el programa me está encontrando, que es la que acerca con menores desviaciones a esos puntos, a esos datos. Y además me da la ecuación de esta línea recta que me está graficando. Esta es la ecuación, que es la misma que encontramos también con GeoGebra. Entonces, aquí tenemos, es una pendiente negativa, y este 50.707 sería donde corta al eje Y, si se fueran hasta el año 0, ¿no? Que lógicamente aquí no tendría sentido. Aquí en la derecha pueden ver que hay otras opciones. Aquí en la derecha, ¿no? Fíjense que no nada más me puede ajustar a línea recta, sino que a veces puede haber datos que no se ajusten a una línea recta, sino que puedan tal vez aproximarse a alguna parábola, ¿no? Alguna función exponencial o algún polinomio. Entonces también tienen otras opciones. Generalmente, a menos que tengamos más información, tratamos de que se ajuste una recta, a menos que veamos que tengamos un comportamiento evidentemente de otra forma, ¿no? Pero tenemos aquí otras opciones. Y aquí están ya amplificada. Vean que ustedes le pueden dar incluso formato, ¿no? Aquí le puse en el eje vertical, le puse el nombre, también en el eje horizontal. Todo eso aquí en las opciones de los ejes pueden ahí jugar con esto, y lo pueden dar dando también ahí una estética a la gráfica, ¿no? Pero al menos lo principal sería que tengo aquí la gráfica de los datos, lo que está en verde, la línea punteada, el ajuste y la ecuación de ese ajuste. Que con esta ecuación ajustada, esta regresión lineal es lo que me permite hacer como pronósticos a futuro, aunque ya vimos que no siempre son 100% confiables, ¿no? Muy bien. Ok, y entonces la comparación aquí, por ejemplo, para el 88 es 10.71. Bueno, este 1988 y 10.71 es lo que sería lo que se encontraría con esa línea ajustada. Si yo pongo este valor en la línea recta de la regresión, esta ecuación que está aquí, entonces me daría que el récord en el 88 es 10.71. El récord real quedó en 10.49. Entonces ya desde ahí vamos viendo la diferencia, ¿no? Y dentro, en realidad lo único que podríamos afirmar con toda seguridad sería el análisis dentro de ese periodo, pero muchas veces tendemos que arriesgarnos a que si son todos los datos que tenemos. Por ejemplo, para el 88 pues no teníamos más datos, entonces tendríamos que como tratar de hacer pronósticos con esos datos que se tenían en ese momento, ¿no? Muy bien.
Ok, comentarios, preguntas. No, profe, está bien. Creo que ninguno. Muy bien. Ok, entonces el capítulo que estamos viendo se llama funciones. Ya hemos estado viendo gráficas, hemos estado viendo ecuaciones de la recta, vimos también algunas propiedades de las gráficas de ecuaciones y sin embargo no hemos hablado propiamente de lo que son las funciones, ¿no? Entonces, pero vamos a ver ahora vamos a empezar a hablar de lo que son en sí las funciones, qué es una función. Y vamos a ver cómo está relacionado todo lo anterior con el concepto de función. La definición formal de una función es de esta forma, ¿no? Para definir una función, tengo que considerar dos conjuntos de números, un conjunto D y un conjunto E. Yo los puedo llamar de cualquier forma, ¿no? Pero decir, digamos, a uno le voy a llamar el conjunto D de números y otro conjunto E de números también. Cuando hablo de una función, hablo de una función de un conjunto D a un conjunto E. El concepto de función es una regla de correspondencia que me va a decir cómo asignarle a cada número, a cada elemento, no necesariamente números, voy a hablar en general. La función es una regla de correspondencia que me dice cómo asignarle a cada elemento del conjunto D un elemento del conjunto E. O sea que la función involucra dos conjuntos de elementos que pueden ser de la misma naturaleza o pueden ser diferentes. En los casos que nos interesa, generalmente van a ser números, pero pueden ser cualquier otra cosa, no necesariamente números. Entonces, por eso aquí en la definición primero la hablamos en general. Tengo un conjunto D con algunos elementos, le llamo X a algún elemento particular, y tengo otro conjunto de otros elementos y le llamo Y a algún elemento particular de ese conjunto E. La función me va a decir, si yo tomo un elemento X del conjunto D, cómo lo voy a relacionar o cómo le voy a asignar a ese elemento X de D un elemento Y en el conjunto E. Entonces, tenemos ese concepto de función. Entonces, si yo tomo si voy tomando uno a uno todos los elementos del conjunto D, esa regla de correspondencia, esa función, que es la regla de correspondencia entre los elementos de ambos conjuntos, me va a decir cómo encuentro el elemento que le corresponda en el conjunto E. Por ejemplo, aquí tengo 4 elementos del conjunto D. Les llamo X, A, Z y W. Entonces, vean que para cada uno de esos elementos del conjunto D, yo le puedo asociar un elemento en el conjunto E. Por ejemplo, tomo el elemento W. Tendría que saber aquí la regla de correspondencia, que sería la función. Entonces, le aplico la función al elemento W, que sería aplicar esa regla de correspondencia que me permite saber, entonces, al elemento W, qué elemento le toca, le corresponde en el conjunto E. Y la notación que voy a usar aquí es, como la función es la regla de correspondencia, es una F como itálica, entonces al elemento que le corresponde a la W lo identifico de esta forma. Imaginen que le apliqué la función, le apliqué la regla de correspondencia, que es la función, al elemento W. Y entonces al elemento del conjunto E que tengo asociado con W lo identifico como de esta forma. Se escribe de esta forma y se lee F de W. Puedo decir F de W y entonces tomo otro elemento Z y va a ser lo mismo. Le aplico la regla de correspondencia que es la función y entonces ahora el elemento que le corresponde va a ser F de Z. O sea, al elemento X en general
del conjunto D. Le aplico la regla de correspondencia, que es la función f, y entonces el elemento que le corresponde en el conjunto E le voy a llamar f de x. Entonces, en este par de conjuntos tengo elementos cualquiera x en el conjunto D. El elemento que le corresponde en el conjunto D lo voy a llamar f de x. Y eso para cualquiera. Por ejemplo, si aquí tuviera el 4, si uno de los elementos del conjunto D fuera 4, entonces f de 4 sería el elemento que le corresponde al 4 en el conjunto E. Entonces, esta es la notación, ¿no? Y ¿cuál va a ser ese elemento? Pues depende de f. Depende de f, que f va a ser la regla. O sea, f es la regla que me va a decir cómo encuentro en el conjunto E, cómo encuentro el elemento f de x. Por ejemplo, para el 4, necesito saber cuál es la regla para saber cuál es f de 4. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ilustrar más específicamente con ejemplos más concretos, ¿no? Más particulares. Pero este es el concepto general de función. Tengo elementos de un conjunto, le aplico alguna regla de correspondencia, que es la función, y al elemento que le asocio, ya que aplico esa regla de correspondencia, le llamo f de x, donde x es el elemento del primer conjunto al que le apliqué la regla de correspondencia. Entonces voy a tener todo un conjunto de elementos en cada uno de los conjuntos. En D tengo varios elementos y también en el conjunto E. Ahora vean aquí algo muy interesante. Aquí vean, a dos elementos diferentes de D, a W y a Z, la regla de correspondencia, la función, les asigna el mismo elemento en el conjunto E. Si se fijan, f de W, que sería el elemento que le corresponde a W, y f de Z, que es el elemento que le corresponde a Z, son el mismo elemento en el conjunto E. O sea que a dos elementos del conjunto D diferentes les puede corresponder el mismo elemento en el conjunto E. No, al revés no. O sea que a un elemento del conjunto D no le pueden corresponder dos elementos en el conjunto E. Pero si al revés, a un elemento en el conjunto D le pueden corresponder dos o más incluso elementos del conjunto E. Y bueno, al conjunto de todos los elementos que contiene el conjunto D, se le llama dominio de la función. O sea, el dominio van a ser todos los elementos del conjunto D. Y a todos los elementos del conjunto E le llamamos rango. O sea, todos los elementos en D van a ser el rango. Y todos los elementos en D es el dominio. O sea, estos elementos W, Z, X y A serían parte del dominio. Y F de W, F de Z, F de X y F de A serían el rango. En el caso de las gráficas que nos interesa a nosotros, las funciones que vamos a ver, los valores que toma X serían el dominio precisamente, ¿no? Los valores de X, y el rango serían los valores que toma Y. Y entonces, por eso ustedes ven notaciones de este tipo, ¿no? X, a cada valor de X le corresponde un valor de la función, y ese lo denotamos como f de x, porque la f implica la regla que nos dice, si conocemos x, cómo calculamos o cómo obtenemos el valor de la función. Y ese valor de la función es lo que en las gráficas que hemos estado viendo es el valor de y. Okay, entonces, estas son también notaciones.
Cuando hablamos de funciones de un conjunto D a un conjunto E, con una correspondencia que le asigna a cada elemento X del dominio un elemento Y del rango. El dominio, aquí lo estamos representando como el conjunto D, y el rango como todos los elementos del conjunto E. Entonces se puede aparecer a veces esta notación indicando que hay una regla de correspondencia que es la función f que relaciona a los elementos de D con E. O también se puede utilizar esta notación, una función que va de D en E. Significa que asigna a cada elemento de D un elemento en el conjunto E. O cada elemento del dominio le asigna un elemento del rango. Y esquemáticamente sería como esto. Esto sería lo ilustrativo, ¿no? De que la función es la que me dice, yo tomo un elemento en el dominio, le aplico una receta, una regla que me permite decir a este elemento en el dominio qué elemento le corresponde en el rango. Vamos a ver aquí ya ejemplos más puntuales, ¿no? Ejemplos particulares. Vamos a considerar una función con dominio R. Esta R representa al conjunto de todos los números reales. Y tal que f de x es igual a x cuadrada. Vean que cuando digo que f de x es igual a x cuadrada, esta es justamente la regla de correspondencia de que les hablaba. Entonces aquí, en este ejemplo, me están dando ya el dominio. El dominio son todos los números reales. O sea, el conjunto de aquí son todos los números reales. Este es el dominio. Y esta es mi regla de correspondencia, es la función. ¿Qué me dice la regla de correspondencia? Me dice qué regla voy a aplicar para encontrar el elemento del dominio, si yo conozco el elemento del, perdón, la regla me dice cómo voy a encontrar el elemento del rango que le corresponde a cada elemento del dominio. Esta regla me dice que a cada elemento del dominio le corresponde el cuadrado de sí mismo, ¿no? Tomo el número del dominio al cuadrado y lo que me resulte va a ser el elemento del dominio, perdón, del rango. Por ejemplo, si tomo el 1, el 1 es parte del dominio porque es parte de los números reales. Para encontrar qué elemento del rango le corresponde al 1, lo elevo al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, entonces le corresponde el 1. Entonces, esta regla me dice que si aquí tengo los números reales y aquí tengo el rango. Tomo el 1, le aplico la función, le corresponde el 1. Aquí le apliqué la función, que es esta regla de elevarlo al cuadrado. Y luego tomo el 3. El 3, tomo el 3, le aplico mi regla, que es elevarlo al cuadrado. 3 al cuadrado son 9. Entonces al 3 le corresponde el 9. Y así, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes el ejemplo. En este caso sería el dominio, que le habíamos llamado antes D, y el rango que le habíamos estado llamando E. Este D ahora es el conjunto de todos los números reales. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ok, entonces, muy bien, entonces vean, tenemos el dominio, todos los números reales, tenemos la función, que es la regla de cómo voy a encontrar los elementos del rango, y me dice que el dominio son todos los números reales, porque me dice todo X en los números reales. Entonces hacemos, por ejemplo, el inciso A. Me dice que encuentre f de menos 6, f de raíz cuadrada de 3, f de a más b, f de a y f de b.
A y B son números reales. Entonces son parte del dominio porque son números reales. Y luego el inciso B me pregunta cuál es el rango de la función. ¿Cuál es el rango de f? Ok, entonces empezamos con el inciso A. F de menos 6, ¿cuánto sería f de menos 6? ¿Cómo encontramos f de menos 6? Aquí tenemos la regla de correspondencia. Aquí está, es esta f. ¿Sería 36? Sería 36, muy bien, porque le aplican la regla, entonces sería menos 6, lo tomo y la regla f me dice que lo que tengo que hacer para encontrar el elemento del rango que le corresponde es elevarlo al cuadrado. Entonces tomo el menos 6, lo elevo al cuadrado y entonces le correspondería el 36. Le voy a poner aquí el menos 6 le correspondería el 36 en el rango, ¿no? Entonces f de menos 6 también puedo escribirlo que f de menos 6 es igual a 36. ¿De acuerdo? Y ahora f de raíz de 3. ¿Cuánto sería f de raíz de 3? Que es lo mismo que preguntar qué elemento del rango le corresponde a raíz de 3. ¿Sería 3? Sería 3 porque ahí tomaría la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, se eliminaría el radical y queda 3 nada más, ¿verdad? Muy bien. Aquí voy a poner raíz de 3. Va a ser el último que ponga aquí porque ya no van a caber, pero a raíz de 3 le corresponde 3. ¿Y qué pasaría con f de a más b? A más B ¿Mm? al cuadrado. A más b al cuadrado, correcto. O sea, a más b, tomo a más b igual que tomé menos 6 y raíz de 3. Le aplico la regla que es elevar al cuadrado, entonces sería f de a más b es a más b al cuadrado. Muy bien. Y f de a quedaría entonces como. Ahí quedaría al cuadrado más b cuadrado. No, quedaría, lo voy a escribir aquí. F, queda muy fea la letra, pero sí se entiende, ¿verdad? F de A más B. ¿Sería, o sea, 36 más 3 al cuadrado? A ver, F de A más B. La regla me dice que tengo que tomar el número y lo elevo al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Entonces, si el número A más B es A más B, entonces sería A más B al cuadrado, porque el número es A más B, en el primer caso, ¿no? Entonces, f de A más B es A más B al cuadrado. Vean que lo que hacen es sustituir el número por X aquí. En vez de X pusimos aquí A más B. Entonces aquí en la derecha también tenemos que poner en vez de X A más B. O sea, el papel que jugaba X, ahora lo va a jugar A más B. Tengo A más B al cuadrado. En principio así está bien. Si lo desarrollan, ¿qué tendrían? Sería, este es un binomio al cuadrado, o sea que ya expandido sería a cuadrada más 2a por b más b cuadrada, ¿no? Si lo desarrollamos. ¿Sí? Sí, Sí, sí. ¿sí les queda claro todo esto? Sí, profe. Porque a más b al cuadrado, ¿no? Y f de a
más f de b. Vean, aquí es un poco distinto. Sería f de a más f de b. Alguien me había comentado algo, ¿verdad? ¿Qué me habían dicho de esto? Yo le había comentado que si Ajá. era a al cuadrado más b cuadrada. ¿Correcto? Sí, porque f de a sería a al cuadrado y f de b sería b cuadrada. Entonces, si sumo f de a más f de b, sería a cuadrada más b cuadrada, ¿no? Sí, entonces f de a más f de b sería a cuadrada más b cuadrada. Sí está claro para todos. O sea, f de a sería a cuadrada y f de b es b cuadrada. Entonces, si yo sumo f de a más f de b, sería a cuadrada más b cuadrada. ¿Sí? Muy bien. Aquí están, de hecho, todos los resultados, ¿no? Vamos a poner aquí. El f de menos 6 es menos 6 al cuadrado, queda 36. F de raíz de 3 es raíz de 3 al cuadrado. Se elimina el radical, me queda 3. F de a más b, tomo a más b, lo elevo al cuadrado. Si lo desarrollo, me queda a cuadrada más el doble de a por b, más b cuadrada. Y f de a más f de b, como f de a es a cuadrada y f de b es b cuadrada, entonces f de a más f de b me queda a cuadrada más b cuadrada. Este es el inciso A, ¿no? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no les quede claro? ¿Todo bien, profe? Está fácil. Muy bien. Entonces, a ver, perdí aquí la pantalla. ¿Ustedes siguen viendo la presentación? Sí, profe, todavía se sigue viendo. Ah, yo no lo estoy viendo. Yo creo que aquí moví algo. Ahí está. Yo no lo estaba viendo, pero aquí está ya. Muy bien. Ahora el inciso B. Pregunta, ¿cuál es el rango de f? O sea, ¿cuál es el rango de la función? Acuérdense que la función me relaciona dos conjuntos. El dominio, aquí me dice cuál es el dominio, me dice que son todos los números reales. Pero ahora me pregunta cuál es el rango. Vean, el rango de la función es el conjunto, todo el conjunto de números que se generan cuando al dominio le aplico la regla de correspondencia. O sea que todos los números, los números que se producen y que quedan dentro del rango, eso es lo que yo tengo que identificar para saber cuál es el rango de la función. ¿Sí me explico? O sea que necesito saber, ya sé que el dominio son todos los reales porque me está diciendo aquí el problema, ¿no? Que son todos los números reales, es el dominio. Pero yo tengo que identificar el rango identificando cuáles son los valores de números que se generan cuando le voy aplicando la regla de correspondencia a cada elemento del dominio. Y entonces, ¿cuál sería el rango en este caso? Noten que no pueden ser todos los números reales porque resulta que en el rango no hay ningún número negativo. Porque como aquí elevo al cuadrado, tomo elementos del dominio. Los elementos del dominio son todos los reales. Ahí sí puede haber números negativos. Por ejemplo, el menos 4 o el menos 6, que quedó aquí dentro del ejemplo del inciso A. Pero cuando los elevo al cuadrado se vuelven positivos. Eso significa que en el dominio no va a haber ningún número negativo. O sea que en el rango no va a haber números negativos. Eso significa entonces que en el rango no va a estar compuesto por todos los números reales. Porque para empezar, aquí ya vemos que no podemos tener a los negativos. Porque no puedo tener negativos que se generen cuando elevo al cuadrado un número real. Y entonces, ¿cuál sería el rango?
¿Cuál consideran que sería el rango? ¿O cuáles serían los elementos del rango? Vean que sí, adelante. Profe, le iba a decir que a mí no me quedó tan claro cómo sacarlo del rango. El rango, ok. El rango, de hecho, sí, no siempre es muy evidente cuál es, ¿no? El dominio no hay tanto problema porque es más natural. O nos dicen el dominio o nada más nos fijamos para qué valores de X se puede calcular el valor, ¿no? Pero el rango sí es un poco más problemático, es más indirecto, ¿no? Aquí tenemos que analizar un poco más. Por ejemplo, sabemos que no pueden ser los números negativos, ¿están de acuerdo? En el rango no puede haber números negativos porque no voy a poder tener números negativos que se generen elevando al cuadrado un número real. ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí. Pero, sin embargo, sí puedo tener al 0, porque al 0 sí lo puedo tomar. El 0 es un número real, lo puedo elevar al cuadrado y me da el 0. O sea que el 0 sí es parte del rango. Y luego puedo tomar números tan pequeños como yo quieran y elevarlos al cuadrado. O tan grandes como yo quiera y elevarlos al cuadrado. Es decir que el rango también van a ser todos los números reales, pero del 0 en adelante, porque son nada más, voy a poder tener nada más valores positivos porque los genero elevando al cuadrado, números reales. Voy a tener cualquier número positivo porque cualquier número positivo lo puedo tener elevando algún número real al cuadrado. Entonces, ustedes pueden pensar en cualquier número positivo, siempre va a tener su raíz cuadrada y entonces esa raíz cuadrada va a ser un número real. Por lo tanto, todos los números positivos sí son parte del rango. O sea que aquí el dominio son todos los números reales, pero el rango son todos los números positivos y el 0. O sea, del 0 en adelante, incluyendo al 0. ¿Sí están de acuerdo? Les decía, el rango no siempre queda muy evidente, ¿no? Se tiene que visualizar viendo para qué valores se producen cuando aplico la función a los elementos del dominio. Pero vamos a ver también que cuando graficamos la función, cuando hacemos la gráfica de esta función, es más fácil visualizar el rango. Aquí no estamos graficando, por eso puede ser un poco más complicado, ¿no? Visualizarlo. Pero cuando grafiquemos va a quedar más evidente, ¿no? Pero aquí por lo pronto sí vemos esto, ¿no? Que nos quedarían solo números positivos y por lo tanto en el rango vamos a tener a todos los números reales positivos y el 0, es decir, todos los que no sean negativos, ¿no? Hay una notación especial aquí, ¿no? ¿Se acuerdan? Si vieron conjuntos, hay una notación para dar un conjunto de números, que es la siguiente, ¿no? Si yo quiero especificar números que vayan desde el 0 en adelante hasta el infinito, uso esta notación. Un paréntesis cuadrado, 0, infinito. Este es el conjunto de todos los números que van desde el 0 hasta el infinito. Por ejemplo, en esta notación, los números reales son desde menos infinito a infinito. Entonces, los números reales, otra forma de expresarlo sería de esta forma, desde menos infinito, hasta infinito. Noten que aquí yo puse un paréntesis cuadrado y aquí pongo un paréntesis rectangular. Cuando uso estos paréntesis, significa que no tomo los límites, no tomo los números que están aquí del inicio y el final. Por ejemplo, el menos infinito y el infinito
no son propiamente un número, entonces no lo puedo tomar. El 0 sí. Entonces aquí estoy indicando que el rango es desde 0 hasta el infinito, incluyendo el 0. Si el rango fuera desde el 0 al infinito, pero sin incluir el 0, o sea, que el 0 no fuera parte, entonces lo pondría de esta forma. 0, infinito. En esta notación significa que sí estoy incluyendo el 0. Y en esta otra no estoy incluyendo al 0. O sea, sería del 0 en adelante, pero sin tomar al 0. En este caso, ¿no? Y en este otro, que es el rango de la solución del inciso B, aquí es desde el 0 hasta el infinito, pero aquí sí estoy tomando también al 0. O sea, es desde el 0 tomando al 0 hasta el infinito. Entonces, cuando pongamos paréntesis cuadrados o de esta forma, esa es la diferencia, ¿no? Que el paréntesis cuadrado sí incluye al elemento del límite y este otro no lo incluye. Bueno, entonces aquí tenemos que para este problema, entonces vean, el dominio fueron todos los números reales y el rango fueron del 0 hasta el infinito, que es lo mismo que decir que todos los números reales no negativos son parte del dominio. ¿Cómo estamos? ¿Dudas o algo que no haya quedado claro? Les decía que ahorita que veamos las gráficas de las funciones va a ser más fácil que podamos identificar el rango, ¿no? Profe, una pregunta. Sí. No es el tema, pero tenía la duda. ¿Mm? ¿Cuándo son parciales, más o menos? Parciales. ¿Parciales de qué? O sea, los exámenes. Los exámenes parciales. Ok. Sí. Pensé que algún concepto de aquí de matemáticas. Ok. Pues yo creo que estaríamos pensando tal vez en 2 semanas. Para el parcial se va a basar en los problemas que les he estado subiendo a la tarea, ¿no? Seleccionaría de ahí algunos problemas para que los hagan. Tal vez alguno, tal vez que no esté ahí, pero del mismo tipo, ¿no? Sí. Ok, está bien, gracias. No, no hay que. Por eso es importante que vayan revisándolos y si tienen alguna duda de algún problema de la tarea, pues lo vemos aquí en clase, ¿no? Ok, entonces el dominio en el problema anterior estaba especificado. Nos dijeron que eran todos los números reales. En muchas ocasiones no nos van a decir el dominio. Cuando no nos digan el dominio, nosotros vamos a suponer que el dominio son todos los números, el conjunto de todos los números para los que se pueda calcular la función. La función es la regla de correspondencia. Por ejemplo, en este caso, si no nos hubieran dicho que el dominio son todos los números reales, de todas formas nosotros hubiéramos supuesto que son todos los números reales porque nos dicen que f de x es igual a x cuadrada en el problema anterior. Cuando no nos digan, si no nos hubieran dicho cuál es el dominio, entonces nosotros nos fijamos que x cuadrada lo podemos calcular para cualquier número real. Entonces, cuando no nos den el dominio va a ser todos los números para los que podamos calcular la función. Entonces aquí nos habríamos fijado que como x cuadrada lo puedo calcular para cualquier número real, entonces ahí me habría dado cuenta que el dominio son todos los números reales. Entonces siempre que no nos den el dominio, vamos a suponer eso, que el dominio son todos los números para los que se pueda calcular la función. ¿De acuerdo?
Vamos a ver aquí otro ejemplo un poco distinto. Vean, tenemos una función, yo le puedo llamar a la función f, después ya para mí puede ser indistinto, le puedo asignar otra letra, sobre todo cuando trabajo con varias funciones. Aquí le estoy llamando g a la función, pero es lo mismo, ¿no? La podría llamar f, h, y lo importante aquí es la regla de correspondencia que defino, que sería esto. Vean, ahora mi regla de correspondencia es la raíz de 4 más x entre 1 menos x. Aquí ahora primero me pregunta el dominio. Como no me está diciendo cuál es el dominio de la función, me lo está preguntando. Entonces lo primero que me pregunta es justamente cuál es el dominio de g, cuál es el dominio de la función. Y ya que responda cuál es el dominio, me pide calcular g de 5, g de menos 2, g de menos a y menos g de a. Bueno, entonces aquí tenemos que empezar por definir el dominio. Les decía que el dominio, cuando no nos dan el dominio son el conjunto de todos los valores de x para los que yo puedo calcular la función. Entonces, de inicio, puedo ver que yo no puedo calcular esa función para qué valor. Por ejemplo, ¿qué pasa con x igual a 1? Puedo calcular g de 1. Podría calcular g cuando x es igual a 1. No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué conflicto tengo para calcular g de 1? Porque no se puede dividir entre 0. ¿Correcto? ¿Sí? Ajá, es correcta la respuesta. Como no puedo dividir entre 0, no puedo calcular g de 1, porque aquí tendría 1 menos 1, 0. Y entonces, ¿eso qué significa? Que el 1 no puede ser parte del dominio. El dominio son todos los números para los que puedo calcular la función. Entonces, si no puedo calcular esa función para x igual a 1, significa que el 1 no es parte del dominio. O sea que el 1 no es parte del dominio. Ya tenemos ahí que no son todos los números reales, entonces el dominio en este caso, porque ya quitamos el 1, ¿no? ¿Y qué otra restricción voy a tener? 1, la primera restricción salió porque sé que no puedo dividir entre 0. Y eso me excluye al 1. ¿Qué otra restricción vemos para calcular la función? ¿Qué pasa con el numerador, con la raíz de 4 más x? Ahí voy a tener otra limitante para los valores de x que puedo tener en el dominio, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué sucede si x es igual a menos 8? Si x fuera igual a menos 8, ¿qué pasa en el numerador? ¿Qué pasa en la raíz cuadrada? Si x fuera igual a menos 8, tendría que calcular raíz de ¿cuánto? No se podría porque quedaría en menos 4, ¿que no? Ajá, si x fuera menos 8, me quedaría en raíz de menos 4, pero
Y entonces no se podría, como dices, porque no puedo sacar raíces cuadradas de números negativos. Y entonces todos los valores de x que me dieran valores negativos dentro de la raíz cuadrada tampoco pueden ser parte del dominio. O sea que necesito entonces necesito tener solamente raíces cuadradas de números positivos. O sea que necesito entonces que 4 más x sea mayor o por lo menos igual que 0. ¿Están de acuerdo? O sea que yo voy a poder calcular esta función siempre y cuando pueda calcular la raíz cuadrada. Pero para poder calcular esa raíz cuadrada necesito que 4 más x sea mayor o igual que 0. Si es igual que 0 la puedo calcular porque la raíz cuadrada de 0 es 0. Eso también lo puedo calcular, ¿no? Y cualquier otro número que sea positivo también lo puedo calcular, pero si fuera negativo no. Entonces, aquí me impone mi condición para los valores de x. 4 más x tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces de aquí hacemos un despeje de x en esta desigualdad. ¿Y qué tenemos? Que x va a ser mayor o igual que menos 4. El 4 pasó aquí a la derecha para despejar la x, pasa a negativo. Y entonces mi condición es que x va a ser mayor o igual que menos 4. Entonces solamente los valores que sean mayores o iguales que menos 4, o sea, de menos 4 en adelante, de menos 4 hasta infinito, van a ser parte del dominio, excepto x igual a 1. Porque para el x igual a 1 tampoco puedo calcular. Y entonces, vean, el dominio de esta función van a ser todos los números que vayan de menos 4 hasta infinito menos el 1. Este lo puedo representar de esta forma, es un solo elemento, ¿no? El 1. Esta es una forma de representarlo, la otra es desde otra forma de representar el dominio, en este caso sería desde menos 4, incluyendo el 4, hasta el 1, porque el 1 no lo puedo tomar. Como no puedo tomar el 1, tendría que poner este paréntesis. Y luego desde el 1, sin tomar el 1 otra vez, hasta infinito. O sea que el dominio de esta función son estos dos conjuntos. Son ambos conjuntos. En términos de conjunto, esta sería una unión de conjuntos, ¿no? Entonces lo pueden representar de esta forma o de esta otra también. Noten que aquí estoy tomando todo desde menos 4 en adelante, pero le estoy quitando el 1 porque el 1 no puede estar. Y en esta estoy separando los dos intervalos, ¿no? Desde menos 4 hasta el 1, porque el 1 no puede estar. Y luego todos los demás números desde el 1 en adelante. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Muy bien, entonces pueden usar cualquiera de estas dos notaciones para representar el dominio. Ok, ya que tenemos el dominio, ahora podemos calcular lo que nos pide el inciso B. ¿Cuánto sería G de 5? A mí me dio menos 1.75. Ok, G de 5, a ver, sería, aquí ponemos el 5 más 4, 9, ¿no? 9, la raíz cuadrada de 9 son 3. 3 entre
4, ¿no? Porque sería 1 menos 5, 4 negativo. 3 entre 4 sería menos 0.75. Ese es el valor, ¿verdad? Que te dio. Menos 0.75. 1.75. 1.75. A ver, vamos a ver. Vamos a calcular aquí, ¿eh? Ajá. Vamos a poner G de 5. Tendríamos... la raíz cuadrada sería raíz de 4 más 5, ¿no? 4 más 5, y en el denominador tendríamos 1 menos 5. No, usted sí tiene razón. Ya lo volvió a sacar y... Ok. Aquí tendríamos la raíz de 9 sería 3 entre menos 4. Menos 3 cuartos es menos 0.75. Ok, este sería G de 5, ¿no? Y traten todos de ir haciendo el cálculo, ¿no? En su cuaderno. El G de menos 2, ¿cuánto sería G de menos 2? Vean, el G de menos 2 sería, en la raíz, sería 4 menos 2. No, perdón, 4 menos 2, ¿no? Porque la X sería menos 2, 4 menos 2. Entonces sería raíz de 2. Y Punto 47. en el denominador sería 1 menos 2, sería 3, ¿verdad? Sería raíz de, ¿cuánto dije? 3 sobre 2. Sobre 3, ¿verdad? ¿Cuánto fue? Punto Sí, sí. 47. Ok. Punto 47. Punto 47. Muy bien. La raíz que te quedó en el numerador sería 6, ¿verdad? Raíz de 6. ¿Sí, verdad? No, era raíz No, raíz de de 2. 2 de 2. Sí, tienes razón. Raíz de 2 entre 3. ¿Así, verdad? Sí. Y 0 punto, ¿cuánto dijiste? 0.47. 47. Muy bien. Ese sería G de menos 2. Voy a poner aquí. G de menos 2. Es este que está aquí, ¿no? Muy bien. Y G de menos A. G de menos A, ¿cómo quedaría? G de menos A no vamos a calcular un número porque no es, digamos, queda como indicado, ¿no? G de menos A, en primer lugar, A tendría que ser un elemento del dominio, ¿no? Porque si no es elemento del dominio no podríamos calcularlo. Por ejemplo, A no podría ser 0, perdón, no podría ser 1, ni podría ser menos 5, ¿no? Porque están fuera del dominio. Pero suponiendo que son números que están dentro del dominio, sería, por ejemplo, en el radical, sería la raíz de 4, para el caso de G de menos A, sería 4 menos A. Quedaría así en la raíz cuadrada, entre 1 menos A. O sea que sería aquí 1 más A. Este sería G de menos A. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Profe, entonces ahí nada más quedaría ya así final G menos A. G menos A, ¿en cuál? ¿En el último? Sí, en el último. Ah, bueno, a ver, menos G de A, ¿qué sería? Menos G de A sería G de A tomando lo negativo, ¿no? Por ejemplo,
menos G de A. Lo voy a poner aquí, menos G de A sería menos, y luego calculo G de A. G de A sería la raíz de 4 más A entre 1 menos A. Entonces, esto sería menos G de A. Lo que está aquí, todo esto es G de A, ¿no? Pero le tengo que poner un menos aquí afuera, ¿no? Si quieren eliminar el signo menos, lo podemos cambiar aquí de orden. Esto sería igual, si lo quiero dejar positivo, tendría 4 más A en el numerador. Para quitar el signo menos, ¿qué puedo hacer? Cambio, en vez de escribir 1 menos A, puedo escribir A menos 1. Si escribo A menos 1, estoy cambiando el signo, ¿verdad? Y entonces puedo eliminar el signo de aquí afuera. Y ese sería menos G de A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, este sería este ejercicio, ¿no? Okay. De hecho, aquí hicimos las soluciones. Lo quise hacer aquí de todas formas para que hiciéramos los pormenores. Creo que queda más claro. Y aquí está en resumen lo que encontramos. Excluimos por esta razón el 1, porque no podemos dividir entre 0. Y además vimos que la raíz cuadrada tiene que ser sobre números positivos, así que ahí nos dio esta condición de 4 más x mayor o igual que 0, que nos dio esta condición para la x, ¿no? Que tenía que ser mayor o igual que 4 y excluyendo al 1. También, bueno, vimos esta notación, ¿no? Que está aquí. Le podrían escribir esta notación para el dominio, o también lo pueden dejar explícito como está aquí. Podrían haber dicho de esta forma, ¿no? Que x sea mayor o igual que menos 4 y además que sea distinto de 1. Y este ya es una notación un poco más formal, ¿no? Porque ya estamos dando la representación en conjuntos. Aquí es lo mismo que teníamos, ¿no? Del menos 4 al 1. Aquí le falta una coma, de hecho, ¿no? Tiene que llevar una coma entre el menos 4 y el 1, y el 1 y el infinito. Muy bien. ¿Vamos todos bien hasta aquí? Sí, profe, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, aquí eran bueno, lo que calculamos también, ¿no? Menos 3/4. De hecho, aquí lo dejaron indicado, ¿no? Alguien de ustedes lo calculó incluso en decimales, ¿no? Ok. Entonces, vean, el concepto de función, les decía al principio que es muy genérico, muy general más bien. No siempre los elementos son números, muchas veces sí, matemáticamente, pues cuando lo podemos expresar cuantitativamente como números es cuando lo podemos hacer más útil. Pero, por ejemplo, este es un ejemplo de función donde no todos los elementos son números. Por ejemplo, llegamos a un lugar y tenemos un menú. Entonces tenemos aquí el menú, tenemos lo que nos ofrecen en el menú y el precio. Lógicamente son en dólares, ¿no? Pues estarían muy bajos, ¿no? Tenemos hamburguesas, papas fritas y refrescos. Entonces, no es promoción de comida chatarra, ¿no? Nada más es el ejemplo. Entonces, vean, tenemos dos conjuntos aquí que podemos distinguir. Aquí tenemos un conjunto de elementos que no son números.
la hamburguesa, las papas fritas y el refresco no son números, son elementos de un conjunto. Y en la segunda columna del menú son los precios, que ya sí los podemos expresar como números. Entonces vean, a cada elemento de una columna, que serían los productos que nos ofrecen en el menú, le podemos asociar otro elemento que es un número, que sería el precio de cada producto. Entonces, este es un ejemplo de función donde no todos los elementos son números. Aquí tendríamos el primer conjunto, serían estos elementos. Bueno, lo pude haber tomado de aquí, ¿no? Puedo rodear estos elementos y entonces puedo decir que este es el dominio y entonces aquí podría poner los precios y aquí podría poner una función. Entonces vean, a la hamburguesa le corresponde un elemento del rango que sería 1.69. A las papas fritas le corresponde otro elemento del rango que es 0.99 y al refresco le corresponde el 0.79. Vean que tiene todos los elementos de una función, tiene dos conjuntos de elementos, nada más que el dominio en este caso no son números, son estos productos, y el segundo conjunto, si son números, son los precios. Además, aquí son como, digamos, se llaman elementos discretos, en donde no toman cualquier valor, sino que son solo, los precios no toman cualquier valor, son precios ya muy bien definidos, ¿no? Son solamente 3 elementos. En los ejemplos, en el ejemplo anterior, por ejemplo, el dominio era todos los reales, en el segundo eran del -4 al infinito, menos el 1, pero los elementos son un número infinito porque hay un número infinito de números entre -4 y 1 y luego de 1 a infinito. Aquí no, son solo ciertos valores. Es un número discreto, se llama de elementos, ¿no? Entonces, este sería el dominio y este sería el rango, serían estos elementos. Entonces, vean cómo mi regla de correspondencia, ¿cuál sería? ¿Cómo sé la manera de asociar cada elemento del dominio al rango? Mi regla de correspondencia sería el precio, ¿no? Localizo cuál es el precio y ese es el número que le asocio en el rango. ¿Sí? Entonces, el concepto de función es mucho más amplio, ¿no? Aquí este sería un ejemplo de función también. Me está asociando cada producto en el menú con su precio. Y ahí puedo definir el dominio y el rango. También, bueno, este sería, ¿no? Por ejemplo, puedo escribir de esta forma. F de papas fritas es igual a 0.99. O sea, cuando evalúo la función en papas fritas, calculo a qué elemento le corresponde en el rango al elemento del dominio que es papas fritas, ¿no? Entonces mi regla de correspondencia me dice F de papas fritas, ¿qué le corresponde? Su precio, 0.99. F de refresco, busco el precio del refresco, entonces le corresponde 0.79. Entonces vean que tiene todos los, digamos, todo lo que necesito para tener una función. Entonces esto es un ejemplo de función también, ¿no? Donde no todos los elementos del dominio son números. Otro ejemplo de función se puede representar como tablas. Por ejemplo, bueno, lo que vimos de los récords de los 100 metros planos femenil puede ser un ejemplo de función porque tenemos una tabla que relaciona cada año con el récord que se impuso ese año, ¿no? Entonces yo puedo tener, mi regla de correspondencia es, mis elementos del dominio es el año, mis elementos del rango van a ser el récord que se impuso ese año, ¿no? Entonces mi regla de correspondencia es, tomo el año y le asocio el récord que se impuso ese año y ya tengo mi regla de correspondencia. Otro ejemplo son los impuestos.
dependiendo de los ingresos gravables, que es sobre lo que se cobran los impuestos, ganancias sobre lo que se cobran los impuestos, y qué tanto gane una persona, es lo que se cobra de impuestos. Esto es tabla en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, digamos, para una persona en Estados Unidos, aquí tengo como una tabla de cómo debería de calcular sus impuestos dependiendo de lo que ganan, el rango de lo que gana. Entonces, eso también es una función, porque yo con esta tabla yo tengo una regla de que, digan, el dominio es todos los ingresos de cada persona. El rango sería cómo calculo o cuánto va a pagar de impuestos, ¿no? Entonces, el rango sería los impuestos que va a pagar y el dominio los ingresos, ¿no? O el rango de ingresos. Entonces, también se puede representar una función, se puede representar mediante datos en una tabla, porque al presentar datos en una tabla ya estoy presentando la forma o cómo le corresponde un número a otro, ¿no? O una cantidad a otro, un elemento a otro. Puedo representarlo también gráficamente, que es algo muy, muy importante, ¿no? Porque esto me permite mucho visualizar comportamientos generales que a veces no puedo apreciar cuando veo nada más números. Entonces, aquí, por ejemplo, es una gráfica de la temperatura, de alguna temperatura que está teniendo tal vez en una habitación en función del tiempo, ¿no? Entonces, aquí tenemos al tiempo y tenemos la temperatura. Vean que aquí es siempre aquí es como cuando teníamos la X, pero la X ahora es T, es el tiempo. Y aquí tenemos el eje Y, que en este caso ahora representa temperaturas. Entonces aquí, ¿qué me representaría? ¿Cómo interpreto esto? En las primeras horas la temperatura va aumentando. Luego, por alguna razón, ya no aumenta, se mantiene en ese valor. Y luego, después de 6, 7, 8 horas, aquí es 8, disminuyen. En esta forma gráfica me están representando datos que yo podría tener en una tabla, ¿no? Pero en la forma gráfica me puede resultar mucho más útil para yo interpretar lo que está pasando, ¿no? Puedo visualizar más rápido sin estar leyendo dato por dato. Puede ser que yo vea en una tabla estos datos no graficados, pero no me pueda dar una idea de lo que está pasando. En cambio, si veo la gráfica, sí, ¿no? Entonces, vean, tenemos diferentes situaciones, todas son ejemplos de funciones en donde estoy representando los elementos de dos conjuntos de forma diferente. Por ejemplo, aquí, en esta gráfica, los elementos del dominio serían el tiempo, desde el 0 hasta el 9, todos los elementos del dominio, y las temperaturas serían todos los elementos del rango, también van desde el 0 hasta el valor más alto, 1, 2, 3, 4. Aquí, ¿no? Aquí dependería en qué escala estuviera el eje vertical, no lo especifica aquí la gráfica, ¿no? Pero, vean, el dominio serían todos los valores del tiempo, que serían desde el 0 hasta acá. Y el rango, todos los valores que puede tomar la función, que es la temperatura. Por eso les decía que cuando tenemos la gráfica es más fácil identificar el rango. Porque vean, aquí el rango son todos los valores que toma la Y. Y entonces yo me puedo fijar, todos los valores que toma la Y aquí son desde el 0 hasta el 4. Entonces puedo identificar fácilmente. Más fácil que si yo veo los números o veo la ecuación a veces, incluso. ¿Vamos bien? ¿Cómo estamos? Bien, profe. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Sí, creo que alcanzamos a ver otro ejemplo. Muy bien.
Entonces, cuando queremos graficar una función, cuando hablamos de la gráfica de una función, es lo que ya habíamos estado haciendo antes, sin llamarlo explícitamente función. O sea, de hecho, cuando graficábamos Y, escribíamos en el eje horizontal los valores de X y en el eje vertical los valores de Y. Cuando graficamos una función, es exactamente lo que ya hemos estado haciendo, nada más que ahora esa Y, los valores del eje Y, van a ser los valores de la función. O sea, Y va a ser igual a f de X. Todo lo demás va a ser igual de todo lo que hemos estado haciendo, ¿no? Entonces, tendríamos entonces que el conjunto de puntos de la gráfica tiene ciertas propiedades que ahora sí, aquí sí va a haber un poco de diferencias. En el concepto de función vamos a tener algunas restricciones que no teníamos antes cuando graficábamos una ecuación cualquiera. Una limitante muy importante que de hecho tiene que ver con el concepto de función es que la gráfica de conjunto de puntos en un plano de coordenadas solamente va a ser la gráfica de una función si cualquier recta vertical cruza la gráfica solamente en un punto, no más. Eso significa que algunas funciones que antes graficábamos como ecuaciones ya no van a ser funciones. Algo como, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando dividíamos la circunferencia en su parte de arriba, la parte de abajo, luego la parte de la izquierda del eje Y luego la parte de la derecha? ¿Se acuerdan? Graficábamos todas esas partes de una circunferencia. Resulta que de acuerdo con esta restricción, estos últimos dos casos no son gráficas de funciones. ¿Por qué no son gráficas de funciones? Porque si yo tengo mitades de una circunferencia a la izquierda del eje Y y a la derecha, yo puedo hacer cruzar una línea recta vertical en ambos casos y la voy a cortar la gráfica en dos puntos. Y aquí me dice que si sucede eso ya no es una gráfica de una función. Una recta vertical solamente debe de cruzarla en un punto y no más. Entonces, desde el punto de vista de funciones, estas no me estarían representando gráficas de funciones, estas sí. Porque aquí sí, si trazo gráficas verticales, solamente corto la gráfica en un punto. Y lo mismo para esta. Por eso, a cada elemento del dominio le pueden corresponder uno o más elementos del rango. Pero en el caso cada elemento del rango solamente le pueden asociar un elemento del dominio. Por ejemplo, aquí en estos casos, este sería el mismo dominio del rango, el valor de Y. Para dos valores diferentes de X tengo el mismo valor de Y. Pero a cada valor de X le correspondió solamente un valor de Y. Sin embargo, aquí en esto que no es función, para cada valor de X tenía asociados dos valores diferentes de Y, uno positivo y otro negativo. Entonces, cuando defino una función, cada elemento del dominio solamente me debe de poder generar un valor del dominio, del rango, perdón. Pero un valor del rango sí puede corresponderle a más de un valor del dominio. Lo vamos a clarificar con ejemplos. Aquí tendríamos, por ejemplo, una gráfica de una función. Aquí es el eje Y, tenemos el eje X, ahora vamos a graficar Y igual a f de X. Van a ser gráficas igual como las habíamos estado haciendo, nada más que ahora le llamamos f de X a la Y,
y ponemos esa restricción de que una recta vertical no debe de cortar nunca en 2 puntos a la gráfica de una función. Si la corta en 2 puntos diferentes, entonces no es gráfica de una función. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica de una función. Les decía que aquí pueden, visualizando la gráfica, es fácil identificar tanto el dominio como el rango, porque el dominio sería todos los valores para los que está definida la gráfica. Por ejemplo, si esta es la gráfica, la curva que está en azul, yo aquí inmediatamente puedo identificar que los valores de X van desde aquí hasta acá. Y entonces todos estos valores serían entonces el dominio de la función. Y el rango también lo puedo identificar de la misma forma, porque identifico de dónde a dónde van los valores de Y. Entonces veo aquí que el valor mínimo de Y es aquí, que es aquí en el punto más bajo de la gráfica. Y el valor máximo de Y es el valor donde tiene el punto más alto, hasta acá. Y entonces el mínimo de la función es este valor y el valor máximo de la función es este otro y pasa por todos los valores intermedios. Eso significa que el rango de la función lo identifico como todos los valores de Y desde aquí hasta acá. Y entonces vean que si tengo la gráfica de la función, yo puedo, de la gráfica de la función, puedo identificar tanto el dominio como el rango. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, entonces, bueno, pues yo creo que por hoy lo dejamos hasta aquí. Si hay preguntas o comentarios. Creo que no, profe. Todo claro. ¿Todo claro? Muy bien, entonces, pues, a ver, vamos aquí. Bueno, entonces, pues, revisen los problemas de la tarea. Y cualquier duda me preguntan. Les voy a agregar unos 2 problemas más relacionados con los temas nuevos de cada clase. Y recuerden que de ahí nos vamos a basar para el parcial, que tentativamente en 2 semanas. Ah, ok. Muchas gracias, profe. Muy bien, pues Ok, profe. entonces nos vemos el jueves.